Es una de las historias de ovnis más extrañas jamás contadas. En Aurora, Texas, el 17 de abril de 1897, testigos reportaron una nave voladora 5 años antes del vuelo de los hermanos Wright. Lo que fuera que voló sobre Texas en 1897 no había sido construido por el hombre. Existe una evidencia que indica que un ovni se estrelló en este lugar en 1897. Entre los restos fue encontrado un cuerpo pequeño y terriblemente desfigurado, descrito en los diarios como un ser extraño en este mundo. Fue enterrado en el cementerio local y así nació una leyenda. Algunos lo llaman folclore popular, otros el mayor evento en la historia de la humanidad. Si existe un mejor ejemplo de un ovni, no lo conozco. Realidad o ficción, verdad o mito. Acompáñennos mientras descubrimos los archivos de ovnis en Roswell, Texas. El incidente de Roswell en 1947 tal vez es la historia de choques de ovnis más famosa de todos los tiempos. ¿Pero fue la primera? El 17 de abril de 1897, una misteriosa nave voladora fue vista en los cielos del pequeño suburbio Fort Worth de Aurora, Texas, que colisionó con la casa del juez local. La historia del choque de Aurora es bastante simple y sencilla. De acuerdo con los informes de los diarios de aquel momento, temprano en la mañana del 17 de abril de 1897, un objeto plateado, largo en forma de cigarro, se acercaba ondeando más y más al suelo. Golpeó una torre en la casa del juez Proctor, explotó y dispersó escombros por todo el lugar. 2 días después, el 19 de abril de 1897, el Dallas Morning News reportó: cerca de las 6 de la mañana de hoy, los madrugadores de Aurora quedaron asombrados por la repentina aparición de una nave voladora que ha estado sobrevolando la nación. Viajaba directamente hacia el norte, muy cerca del suelo. Voló directamente sobre la plaza pública y cuando alcanzó el norte del pueblo se estrelló contra el molino de viento del juez Proctor, haciéndose pedazos en una explosión tremenda. Dispersó escombros sobre varias extensiones de terreno, destrozando el molino de viento y el tanque de agua y destruyendo el jardín de flores del juez. De acuerdo con la leyenda local, muchos de los residentes de Aurora corrieron hacia la granja del juez J.S. Proctor para ayudar en lo que pudieran. Lo que encontraron estaba más allá de su comprensión. El Dallas Morning News reportó que alguien o algo estaba en la nave. El piloto de la nave parecía ser el único a bordo, y a pesar de estar gravemente desfigurado, quedaba suficiente de su figura original para reconocer que no era habitante de este planeta. El señor T.J. Wims, oficial del Servicio de Transmisiones del Ejército de los Estados Unidos en el lugar, y una autoridad en astronomía, sugirió que el piloto era proveniente del planeta Marte. Su descripción fue que era un extraterrestre y se refirió a él como marciano. Ahora, la única referencia de los marcianos en ese momento eran las ilustraciones de los escritores de ciencia ficción. Así que pudo haber estado impulsado, en parte, por la literatura. Por supuesto no estuve allí, por lo que no puedo asegurar quién piloteaba la nave. Lo único que puedo consultar es el reporte de los diarios, donde dejaron claro que los restos indicaban que no era habitante de este planeta. De acuerdo al registro de Fort Worth, el extraterrestre no sobrevivió. Se informó que le habían dado cristiana sepultura en el cementerio del pueblo. Luego, los fragmentos de la nave fueron lanzados al pozo. Los lugareños querían olvidarse del asunto. No diré que pretendían que no había pasado, pero probablemente no pudieron o supieron cómo sobrellevarlo. Una pequeña losa fue ubicada sobre el terreno sin marca para ratificar la tumba del piloto de la nave espacial. Pero con el pasar de los años, dejaría de descansar en paz. Los años han pasado, dejando a su paso cada vez menos testigos de los acontecimientos de abril de 1897. Finalmente la historia se convirtió en leyenda, un pintoresco cuento que algunos consideraban ficción. El terreno del juez Proctor fue vendido, los diarios dejaron de escribir sobre el incidente en Aurora y la tumba se convirtió en poco más que una curiosidad. Debo admitir que mi reacción inicial con el caso Aurora fue de escepticismo. Pero si eres historiador,
Al menos necesitas hacer el intento por descubrir la verdad, y eso fue lo que impulsó mi investigación. Cuando comencé a investigarlo, encontré que había más historias además del incidente en Aurora. Fui al Dallas Morning News, suponiendo que el caso Aurora había estado como titular en la primera página, pero no, estaba sepultada en la mitad de la página 5. Y lo que me intrigó fue que no era ni siquiera la primera historia de naves voladoras en la página. De hecho, había más de una docena de artículos diferentes sobre misteriosas naves voladoras incluidos en la edición del diario del 19 de abril. Hubo al menos 16 en la misma área, 2 días antes de ese incidente. 16 casos reportados por personas serias es algo significativo. A finales de noviembre de 1896, miles de testigos reportaron haber visto una misteriosa nave voladora a 2.400 kilómetros sobre California. En los siguientes meses, las historias se esparcieron por más de 20 estados, desde California hasta Michigan. Solo en Texas, la aeronave fue vista en más de 30 condados entre abril y mayo de 1897. Durante esos 2 meses en 1897, literalmente cientos de tejanos vieron algo en los cielos nocturnos de Texas. Lo describían como con forma de cigarrillo. Algunos dijeron que podía ir a 250, 350, 500 kilómetros por hora. Podía hacer cosas que los aviones de hoy en día difícilmente pueden hacer. La velocidad más alta que se podía alcanzar en esos días era de 55 a 65 kilómetros por hora en tren. Y para que personas respetables dijeran que algo había volado sobre ellos a más de 160 kilómetros por hora, sería como si nosotros dijéramos que algo sobrevoló a miles de kilómetros por hora. El historiador de Texas, Wallace Shariton, concentró su investigación del incidente en los llamados testigos mencionados en los artículos de los diarios. Lo que intentaba hacer era una prueba, a ver si era gente real. Me complació mucho encontrar que si lo eran muy reales. Cuando escuché por primera vez las historias de las naves voladoras, me emocioné. No era un incidente aislado. La gente a lo largo del país había presenciado algo. Eso le daba validez. ¿Qué fue lo que vieron? ¿Por qué lo vieron? No estoy seguro que en algún momento sepamos qué fue lo que vieron. De lo que estoy seguro es que vieron algo. ¿Pudo haber sido un globo, tal vez? No es muy probable que haya sido un avión, pues estos no existían. El primer vuelo registrado hecho por el hombre fue, por supuesto, el de los hermanos Wright en diciembre de 1903 en Kitty Hawk. Así que lo que haya sido que voló sobre Texas en 1897 no fue hecho por el hombre. De hecho, a pesar que los globos de aire caliente eran de uso común a finales del siglo XIX, no eran capaces de ejecutar maniobras complicadas, como giros en ángulo recto y cambios rápidos de altitud como los descritos por los testigos. Las patentes para los aviones más avanzados habían sido registradas, sin embargo no hay registros de ningún vuelo para ese periodo. Estamos hablando de algo que no existía en 1897 y fue visto literalmente por miles de personas. Si existe un mejor ejemplo de un ovni, no lo conozco. Poco tiempo después que el caso Aurora fuera reportado, los avistamientos cesaron. De repente surgieron preguntas. ¿Fueron reales estos avistamientos o fueron parte de un gigantesco fraude? Si sustraes las bromas conocidas y te olvidas de ellas, lo que te queda son miles de avistamientos de personas comunes y corrientes que no tenían ningún otro motivo más que el hecho de haber visto algo y querer reportarlo. Durante años investigamos cientos de miles de reportes de ovnis. Son vistos, aterrizan y luego se marchan. Hubo algo allí que fue visto, se estrelló y dejó a su ocupante. Esa es la razón por la que para mí, Aurora fue el mejor caso de ovnis para investigar. Además, fue antes de Roswell, así que nadie fue a encubrirlo. Así que para mí, fue el mejor caso para obtener la evidencia necesaria para probar o refutar lo que pasó. Aurora, Texas, 1897, 50 años antes de Roswell. Los diarios reportaron un grave choque y el entierro de un extraterrestre en el cementerio de Aurora.
Pero con el pasar de los años, la historia se fue perdiendo. Entonces, 70 años después, resurgió. En 1973, Bill Case comenzó a escribir artículos para el Dallas Morning News y se extendió por todo el campo. El interés aumentó nuevamente debido a que alguien estaba reviviendo el viejo caso de Aurora de 1897. La leyenda había renacido. Los expertos en ovnis a lo largo de la nación se reunieron para descubrir la verdad detrás de la posible tumba de extraterrestres. Hayden Hughes, el fundador de la Agencia Internacional de OVNIs, estuvo entre los primeros que llegaron a Aurora. Para mí, Aurora fue el caso más extraordinario por el choque de una de las naves para estudiarlo y por los restos del piloto que podían estudiarse o exhumarse de haber sido enterrado. El caso Aurora fue diferente. Hubo un cuerpo, el supuesto cuerpo de un extraterrestre. Hay pocos cadáveres o cuerpos recuperados asociados a ovnis, pero ninguno ha sido tan bien documentado como el del caso Aurora. En cuanto al piloto, creo en lo que se dijo que era. Su descripción coincidía con la forma de un extraterrestre. Era de baja estatura, lo que confirmaría que tenía el tipo de las criaturas que frecuentemente han sido vistas a bordo de los ovnis. Son de baja estatura, con talla infantil. El cuerpo, el lugar del choque, los restos de la nave. Para Hughes, esto debía ser o bien un hecho real o un fraude, y valía la pena investigarlo. Como era de esperarse, cuando vinimos a Aurora por primera vez, estaba bastante sorprendido porque no era tan grande como yo lo había visualizado. Al entrar al pueblo, nos preguntábamos dónde estaba, así que lo buscamos. Este es el cementerio, esta es la colina. El molino de viento estaba en esa vía. Había algunas casas o negocios por este camino. Esa era la extensión. Otra sorpresa. El recibimiento de Hughes por parte de los residentes de Aurora parecía que no tenían ningún interés en resolver el misterio. La primera vez que hablabas con la gente, estaba abierta. Ya en la siguiente oportunidad, no lo estaban. Se nos permitió entrar al cementerio en algunas ocasiones. En otras se nos prohibió y no pudimos pasar. Así que los niveles emocionales en el pueblo me decían que no querían involucrarse. Pasé de la emoción extrema por la posibilidad de lo que podíamos obtener a la frustración. Era como si el pueblo hubiese estado en nuestra contra desde el principio. Entonces Hughes y los otros investigadores de ovnis en Aurora hicieron un gran hallazgo, el descubrimiento de un relato de primera mano acerca del choque. Los testigos eran menos que perfectos. Algunos recuerdos se habían marchitado, otros estaban incompletos y los testigos presenciales rondaban los 80 años de edad. El experto en ovnis, Jim Marsh, fue uno de los primeros en entrevistar a los residentes. En 1973 entrevisté a 3 personas que hasta ese momento se encontraban con vida. Uno de ellos, Robbie Hanson, dijo que había sido una broma, pero según su propia historia no había sido testigo presencial, así que no tenía conocimiento directo del asunto. Su padre, cuando hablaba al respecto, reía, ya que pensaba que había sido una broma, y eso fue lo que se fijó en su memoria. Luego, Marsh encontró 2 testigos que contradijeron la historia de Hanson y brindaron relatos de primera mano del choque. Estaba Mary Evans, que recordaba el choque. Sus padres fueron a ver los restos del choque, pero no la dejaron ir, así que teníamos una especie de testigo indirecto que nos contó lo sucedido. Y por último teníamos a Charlie Stephens, que era un niño de 10 años de edad que se encontraba afuera haciendo las tareas y de hecho vio el objeto pasar humeando, luciendo averiado. Lo vio desaparecerse hacia Aurora, escuchó la explosión y vio el humo ascendiendo. Quería subir a ver qué había pasado, pero su padre, un típico granjero en 1897, le dijo que no y que debía terminar con sus tareas. Al día siguiente, su padre fue al pueblo y a su regreso le contó acerca de todos los restos esparcidos por los alrededores. De esta manera, la prueba de los testimonios por parte de los testigos apoya que algo pasó.
Adicionalmente, a los relatos de los testigos, los investigadores localizaron a un hombre que le dio un nuevo giro a la investigación. El residente de Aurora, Brawley Oates, que sufría de un caso extremo de artritis, creía que su condición de salud estaba conectada de alguna forma con la leyenda de Aurora. Oates vivía en el lugar del choque. Creo que se mudó allí en 1945. Cuando llegó, tuvo que vaciar el pozo debido a que tenía una gran cantidad de objetos de metal y escombros, y él lo necesitaba para el agua. Oates cree que el agua del pozo que él y su familia tomaron por 12 años afectó su salud drásticamente. De hecho, desarrolló en sus manos y en otras partes de su cuerpo una de las peores condiciones de artritis que se haya visto. No veo cómo una persona podría sobrevivir, caminar o desempeñar cualquier actividad, ya que básicamente sus extremidades se inflamaban tanto que parecían a punto de estallar. En ocasiones, la inflamación en sus dedos probablemente llegaba a ser más grande que una pelota de golf. Y él alegó que tal vez se originó por el agua del pozo que utilizaban. Eso fue lo que dijo. Brawley Oates me dijo que era a causa de la radiación del pozo donde la gente había lanzado los restos de la nave espacial de Aurora. Pero al sellar el pozo en su propiedad, Oates también selló dentro evidencia crucial del misterio. Para los investigadores era cada vez más difícil encontrar la evidencia científica para apoyar su caso. No podemos apoyarnos en leyendas. Necesitamos pruebas científicas que se puedan llevar a cualquier corte y probar que este evento realmente sucedió tal como nuestra investigación concluye. En 1973, los investigadores se pusieron en camino hacia el lugar del choque y el cementerio. Esperaban encontrar alguna evidencia que pudiera haber sobrevivido los 75 años transcurridos desde el choque. En la investigación de 1973, los investigadores encontraron testigos que autenticaron el choque de una nave espacial en abril de 1897. También hubo afirmaciones de que un extraterrestre estaba enterrado en el cementerio local. Sin embargo, aún con testimonios personales, los expertos en ovnis se dieron cuenta de que necesitaban evidencia científica. Esperaban encontrar escombros del choque en la antigua propiedad del juez J.S. Proctor. Lo que le sucedió al metal es algo que cualquiera se pregunta en este momento. Mi mejor suposición es que la mayor parte fue transportada y lo que quedó lo lanzaron al pozo. Encontrar el pozo fue fácil, pero rápidamente los investigadores descubrieron un problema. El pozo había sido cerrado por el nuevo propietario, Brawley Oates. Tenía un enorme bloque de concreto de 2,5 por 2,5 metros sobre el antiguo pozo, por lo que moverlo sería un gran trabajo. Desanimados, los investigadores dirigieron la búsqueda de pistas hacia otras partes de la propiedad. Buscaron en los alrededores y encontraron la señal de un objeto metálico. Excavaron y encontraron piezas de un artefacto. Algunas de ellas eran cosas que naturalmente se encontrarían en una propiedad que ha sido cultivada por años. Clavos, tornillos y muchos otros objetos identificables fueron desenterrados en el lugar del choque. Entonces algo captó su atención. Uno de los compañeros de Corpus Christi, Texas, encontró una pieza muy significativa y que fue analizada por John Schussler. Fue sometida a pruebas 2 veces en 1973. Inmediatamente después de sacarla del campo, me la remitieron y la llevé a un laboratorio aeroespacial. Este laboratorio fue uno de los utilizados para determinar los patrones de falla de las piezas de los aviones y naves espaciales. Así que tenían los mejores y más novedosos equipos, y allí se obtuvo el primer análisis donde se determinó su naturaleza inusual. El análisis mostró que había estado allí por mucho tiempo y cuando separas el metal encuentras 95% de aluminio y 5% de hierro. Una solución de hierro en aluminio al 5% no es posible. No se pueden mezclar de esa manera. No es un porcentaje normal. Y cuando se encuentra hierro, usualmente también hay zinc o algún otro material. En este caso no había más nada. A pesar de que el laboratorio aeroespacial que inicialmente estudió la muestra solicitó permanecer en el anonimato para este programa,
Schuessler verificó los resultados con los laboratorios NASTAS en Houston, Texas. De acuerdo con Schuessler, ambos laboratorios llegaron a la misma conclusión. Intrigado, le permite a los laboratorios continuar las pruebas para determinar el origen de la muestra. Según las historias, el objeto explotó, esparciendo material fundido con la gran explosión, el cual se adhirió a los objetos, endureciéndose y enfriándose. El análisis estructural del material mostró que fue enfriado por aire, estando en el suelo, luego de haberse derretido en el aire, así que la estructura encajaba perfectamente con la historia. ¿Había Schuessler descubierto la evidencia definitiva del caso Aurora? El material encontrado y analizado en 1973 no podía haber sido hecho en esa granja para ese momento, o incluso en el pueblo de Aurora o en sus cercanías. Hubiese tenido que ser fabricado en un laboratorio altamente sofisticado, utilizando técnicas de refinamiento para obtener materiales ultra puros. Es maravilloso tener un pedazo de algo que pudo haber venido en una nave espacial. Los diarios rápidamente impulsaron la historia de las nuevas investigaciones del choque de la nave espacial, lo que trajo como consecuencia que la precisión del reporte se viera afectada. Fue el mismo caso con una muestra distinta enviada a la ahora profesor emérito de la Universidad del Estado de Kansas, Dr. Tom Gray. Un día tocaron a mi puerta y un caballero entró. Tenía en su posesión unas piezas que había encontrado en el sitio donde se había reportado el choque de una nave espacial en 1897. El colega del Dr. Gray le solicitó analizar las muestras para determinar si eran parte de la nave espacial de Aurora. Lo que están observando es la pieza real que fue sometida a pruebas. Le mostré esta pieza a mi padre días después de haber realizado el análisis y su primer comentario fue: ¿de dónde sacaste ese impulsor de bomba de agua? Y entonces estuve seguro de que no había venido de una nave espacial. Una vez que determinó que la primera muestra era de origen mundano, el Dr. Gray empezó a probar las dos piezas metálicas restantes. Al descubrir que las piezas eran en su mayor parte de hierro, también realizó un hallazgo inusual. Cuando revisé las propiedades magnéticas, básicamente colocándolas en presencia de otro metal, un imán no registró interacción con este. Eso me pareció interesante. Perplejo, el Dr. Gray buscó un metalúrgico certificado para que le diera una segunda opinión sobre su hallazgo. Resulta ser que las aleaciones de hierro y zinc pueden o no ser magnéticas dependiendo de cómo son enfriadas. Entonces, el Dr. Gray comunicó su historia con sus conclusiones al diario de su facultad. Cuando el artículo salió al día siguiente en el diario de la universidad, el titular básicamente decía: físico encuentra un hierro no magnético en el lugar del choque de Aurora. No había ni una sola palabra sobre el hecho. Necesité hablar con un metalúrgico para entender estas propiedades. Entonces, el asunto se salió totalmente de control. Como resultado, el Dr. Gray, sus hallazgos y la pieza de la nave espacial de Aurora se convirtieron en parte de la leyenda, pero esta parte de la saga fue tergiversada. A veces los diarios se concentran en reportar lo que ven como noticias y no necesariamente es realmente una noticia. La realidad del asunto es que esos materiales eran el tipo de objetos que se esperaría encontrar en el patio de una granja de Aurora, Texas. Teniendo recolectadas todas las evidencias que encontraron en el lugar del choque, los investigadores dirigieron su interés al cementerio de Aurora. La gente decía que un cuerpo había emergido de la nave gravemente herido. La historia era que le habían dado cristiana sepultura en el cementerio local. Estábamos tratando de determinar cuál era la sección más antigua del cementerio. Ese era el lugar más adecuado para comenzar nuestra búsqueda. Empezaron a revisar por los alrededores y uno de los lugareños dijo que no estaban buscando en el lugar adecuado y que debían buscar un árbol nudoso de unos 100 años de antigüedad y que allí lo encontrarían. Y encontraron una piedra pequeña con un grabado de una especie de nave espacial. Creyendo que finalmente habían encontrado la tumba del extraterrestre, los investigadores de la red mutua de ovnis, MUFON,
por sus siglas en inglés, hicieron otro descubrimiento asombroso. Y cuando fueron al cementerio donde estaba ubicada la piedra, obtuvieron la misma lectura en decibeles en el detector de metales que había registrado el material encontrado en el campo. Walter Andrews, antiguo director internacional de MUFON, cree que había una conexión entre las muestras encontradas en el lugar del choque y lo que creían que estaba dentro de la tumba. El hecho de que se detectara metal enterrado en la tumba indicaba que alguien había sido enterrado junto a algunos fragmentos de metal del choque, lo que era muy importante porque los relacionaba. Para averiguar si había algo allí, le enviamos cartas certificadas a cada uno de los miembros de la Asociación de Cementerios de Aurora, solicitando la autorización para exhumar el cuerpo. Pero fue prácticamente imposible hacerlo porque la Asociación de Cementerios estaba totalmente en contra y obtuvieron una orden judicial para detener la tentativa. De hecho, el día que todos querían ir al cementerio, solicitaron al comisario del condado que colocara algunos agentes afuera. Dijo que no querían gente entrando al cementerio y excavando, ya que estaban orgullosos de lo que tenían y no querían ver excavaciones por todos lados, buscando un cuerpo. Fue muy frustrante, porque si hubiésemos podido encontrarlo, hubiese sido uno de los más grandes acontecimientos de la historia y hubiese terminado con toda esta investigación de haberse obtenido el cuerpo de un extraterrestre. Luego de 2 semanas, el patrullaje terminó y los investigadores de MUFON sufrieron un duro golpe en los esfuerzos de su investigación. Cuando se nos permitió regresar al cementerio, la piedra ya no estaba. No sabemos quiénes o cómo la tomaron. Luego, otro golpe. Alguien había incrustado una tubería de 7,5 centímetros en la tierra y aparentemente había extraído el metal por allí. Uno de nuestros investigadores de la MUFON revisó y no encontró ningún rastro de metal con su detector. Lo que pudo haber sido la evidencia para corroborar el misterio del ovni de Aurora ya no estaba. ¿Fue esto el Roswell de Texas? Eso era lo que los investigadores esperaban descubrir en 1973. Pero al igual que la historia de Roswell, en 1947, la leyenda de Aurora, Texas, crecía y se complicaba a medida que el tiempo pasaba. Con cada giro, los escépticos retaban a los periodistas y a las agencias de investigación como la Red Mutua de OVNIs o la Agencia Internacional de OVNIs, buscando desacreditar sus investigaciones. Las historias iban desde globos elevándose por los cielos hasta creer que la leyenda de Aurora fue simplemente para salvar a un pueblo de la decadencia. La teoría más frecuente para explicar el misterio de la nave espacial de 1897 es que era un globo. Desafortunadamente, físicamente, no hay ninguna posibilidad de que haya sido un globo, ya que no hay ninguno que pueda ascender o descender a grandes velocidades. No pueden girar en ángulo recto o tener un ascenso o descenso vertical. Simplemente no pueden. No creo que la teoría del globo sea factible por las descripciones detalladas de las naves que se obtuvieron en aquel momento. Todavía en la década de los 40, el gobierno declaraba que los pilotos se estaban estrellando con globos. Incluso que el famoso choque de Roswell fue un globo de gran altura que se estrelló. Así que la teoría del globo ha sido utilizada desde hace mucho tiempo. Con estos hechos, muchos descartaron la teoría del globo. De cualquier manera, otros escépticos sostienen la teoría que la leyenda de Aurora es simplemente una historia inventada por el autor del artículo original del 19 de abril de 1897 del Dallas Morning News. En mi opinión, la historia de Aurora fue creada por S.E. Hayden. Encontré algunas personas que parecían recordar que sus antepasados habían dicho que Hayden era un gran bromista. Y qué grandiosa fue la broma en 1897, excepto que no fue reconocida como tal.
He escuchado el alegato que el autor del artículo, el señor Hayden, era travieso y bromista, pero no he visto evidencia de ello, y tampoco otro artículo escrito por el que haya resultado ser falso. A pesar de que Chariton es cuestionado por algunos expertos, ofrece un argumento convincente para apoyar su declaración. Si Hayden estaba como reportero y no como un bromista, me parece extraño que no siguiera investigando la historia para mostrarle a la gente el entierro del extraterrestre, que fue colocada una marca en la tumba, que alguien rezó por él y que fue una ceremonia hermosa. Eso era lo que yo hubiese esperado y no sucedió. La alcaldesa de Aurora, Texas, Barbara Brummer, ha pasado muchos años investigando la historia del pueblo y cree que su contribución puede resolver la leyenda de Aurora. Según lo que he leído, la leyenda comenzó luego de varios desastres ocurridos en la ciudad. El primero de ellos fue una brutal infestación de picudo del algodonero que destruyó la principal industria de Aurora, el algodón. Poco tiempo después hubo un incendio en la zona oeste del pueblo que destruyó varios edificios y muchas personas perdieron la vida. Y las tragedias no pararon allí. Poco después del incendio, un brote masivo de fiebre tifoidea casi acaba con la población que quedaba en Aurora. Fue en 1896 y todo el mundo intentó huir mientras podía. Toda la ciudad estaba en cuarentena y la única oportunidad que tenían de salir de sus casas era cuando iban al cementerio a enterrar a alguien. A principios de la década de 1890, Aurora vio un rayo de esperanza. El ferrocarril fue establecido para poner a funcionar al pueblo y proveer una ayuda económica a los pobladores. Estaban motivados por el ferrocarril y luego se construiría otra vía ferroviaria que vendría desde el oeste, pero fue detenida cuando ya se habían construido 43 kilómetros de vía. Se conoció como el tren que nunca fue. El pueblo estaba paralizado económicamente y el ánimo de los residentes estaba por el piso. Fue esta cadena de eventos que algunos creen pudieron motivar la leyenda de Aurora. Aurora definitivamente necesitaba el ferrocarril para salvar todo lo que tenían en aquel momento. Cuando no se concretó, comenzó a ir cuesta abajo. La gente empezó a mudarse. Creo que la gente que se quedó en el pueblo necesitaba mirar hacia adelante y esa pudo haber sido la razón por la que alguien inventó la historia. A pesar de que la teoría de la alcaldesa Brummer explica en gran medida la leyenda, los escépticos continúan su ataque contra los creyentes. Los desacreditadores dijeron que el juez Proctor no tenía un molino de viento, por lo que toda la historia es falsa. De acuerdo con Charlie Stephens, no, ya que técnicamente el juez no tenía un molino de viento, sino un torno de torre de madera, el cual es una torre de madera utilizada para levantar el cárter en su pozo. Así que es cuestión de semántica, había una torre de madera allí con la que el objeto pudo haber chocado. A fin de encontrar evidencia, encontré uno de los soportes metálicos que sostenían el brazo de madera que quedaba. Uno de los soportes sigue en la escena. Otro elemento de la leyenda que ha sido atacado por los escépticos es la identidad inicial del extraterrestre que fue proporcionada por T.J. Weems, un miembro local del Servicio de Transmisiones del Ejército estadounidense. Se argumenta que Weems era solo el herrero del pueblo y de ninguna manera era un experto en astronomía como se registró en el diario. Según Charlie Stephens, T.J. Weems también era un astrónomo aficionado, tenía su propio telescopio y era ampliamente conocido como un experto en astronomía. Así que el argumento de que él no tenía ningún conocimiento también es bastante engañoso. A pesar de las numerosas explicaciones que investigadores, periodistas y escépticos tienen para la leyenda de Aurora, al menos hay un solo punto donde todos están de acuerdo. Hasta lo que sé, es una muy buena historia. Es una historia genial. No estuve en ese momento, pero mi abuelo diría que es una historia bastante buena. En Texas tenemos un viejo dicho: nunca dejar que la verdad se atraviese en el camino de una buena historia.
Han pasado más de 100 años desde que la apacible Aurora, Texas, fue supuestamente estremecida por el choque de una misteriosa nave voladora. Tal como el incidente de Roswell, Nuevo México, que supuestamente sucedió en 1947, tal vez la verdad nunca sea conocida. Pero para algunos expertos en ovnis, el caso de 1897 puede ser la clave para resolver todo el fenómeno ovni de una vez por todas. La importancia del encuentro de Aurora fue que quedó un cuerpo para estudiarlo y que hubo cientos de avistamientos con la misma descripción por todo el centro de los Estados Unidos durante ese periodo. Vimos lo que pasó en Roswell y vimos lo que pasó en otros avistamientos, pero este tuvo la respuesta. Además, fue antes de la censura actual. Esa es la clave. Sigue allí. Nadie fue a encubrirlo. Mientras que ese pueblo, con gran crecimiento, antiguamente se jactaba de tener 3,000 habitantes, hoy en día solo 400 personas viven en él. El tamaño del pueblo ha disminuido, pero la controversia que rodea a su visitante más famoso solo ha crecido. Sin más, la historia de la misteriosa nave espacial ha servido para polarizar a Aurora, dividiéndola en creyentes y escépticos. El relato más famoso de Aurora ha sido la leyenda. Ha sido lo que más ha perdurado. Algunos piensan que es una broma graciosa. No creen que en realidad sucedió y se burlan porque piensan que todo es una broma. Bueno, aquí estamos tratando con un sistema de creencias. Encontré esto cuando empezaba a investigar el caso del pequeño pueblo de Aurora. Cerca de la mitad de la gente decía que era una gran broma y la otra mitad que en realidad había sucedido. Tenía la sensación de que ellos pensaban que la gente se reía del pueblo de Aurora y que incluso la población que queda hoy en día no tenía nada que ver con el misterio de la nave espacial. Creo que esto no era algo que ellos querían abarcar. A pesar de la ambivalencia del pueblo con respecto a la famosa leyenda, en 1976 colocaron una placa en el cementerio donde supuestamente se encontraban los restos del extraterrestre. Desde que la piedra fue robada hace más de 30 años, ha sido imposible saber la ubicación exacta del cuerpo del piloto. Para mí, lo único que podría satisfacerla en este momento, obviamente no vamos a encontrar una tumba para excavar. Así que regresemos al pozo. A pesar de que ya el molino de viento no se encuentra sobre el pozo, la antigua propiedad de Proctor fue comprada por Brawley Oates en 1945. Muchos rumores sostenían que el pozo en la propiedad estaba contaminado por escombros radioactivos. Más de 100 años después, la leyenda ha crecido, incluyendo una misteriosa extensión de terreno donde no crece vegetación. Cuando la alcaldesa compartió los detalles del rumor con Hayden Hughes en 2005, se renovó el interés en resolver el misterio. Para mí, Aurora tiene grandes posibilidades de proporcionar evidencia que pudiera confirmar o negar la existencia de la nave espacial y su ocupante. Y cuando nos fuimos con las manos vacías, lo vi como un fracaso, porque la evidencia estaba allí, tal vez a medio metro debajo de nosotros. Sin embargo, no fue posible que saliéramos con algo que realmente nos diera un elemento para continuar investigando. Por primera vez en 25 años, Hayden decidió volver a visitar el sitio donde todo comenzó, el lugar del choque. Este es el presunto lugar del choque de la nave espacial. Estamos en lo alto de la colina. Aquí es donde Proctor tenía su propiedad. Su molino de viento estaba aquí y el pozo que luego fue cementado. Algunas áreas siguen siendo accesibles. Sin embargo, esta cerca impide el paso hacia el pozo original del juez Proctor. Se hicieron varias solicitudes para tener acceso a esa parte de la propiedad, pero no se obtuvo respuesta. Mi percepción me dice que estuvimos cerca y que hay algo allí. La frustración de Hayden Hughes es evidente después de haber estado tan cerca de donde cree que se encuentran las respuestas del misterio de la nave espacial. Tal vez tuvimos uno de los más grandes hallazgos científicos del siglo XX detrás de nosotros, y no pudimos lograrlo debido a la jaula que fue colocada y al cementado.
que sellaron la evidencia que tal vez contaminó el suelo, evitando que la vegetación creciera. Y si fuera posible bajar o excavar, tal vez nos permitiría poner fin a la leyenda durante todos estos años. Si pudiéramos descubrir qué hay en ese pozo, sabríamos si hay alguna radiación allí o incluso si hay escombros del choque. Cuando la nave chocó y explotó, algunas piezas pudieron caer en el pozo. Mucha gente busca lo que está en la superficie y no se toma el tiempo de investigar a profundidad. Es interesante resaltar que volvimos a donde todo comenzó, al preciso lugar del choque. El tiempo ha pasado y muchas historias han pasado con él. Hasta que no lleguemos al otro lado, obtengamos muestras del suelo o bajemos al pozo, esta será la única historia que perdurará y que seguirá creciendo. Si toda la historia del choque de la nave espacial de 1897 es un fraude, entonces fue una magnífica broma que S.E. Haydon, el hombre que originalmente escribió el artículo del Dallas Morning News, le jugó a todo el mundo. Sin embargo, sin evidencia sólida, los expertos en ovnis no pueden descartar que haya sido una broma, pero tampoco probar que la leyenda sea cierta. Existen muchas leyendas que han pasado oralmente y por recortes de prensa, pero nosotros manejamos hechos. Investigamos ovnis y cuando lo hacemos tratamos de probar más allá de las preguntas o dudas si se trata realmente de un ovni. Diría que actualmente la probabilidad de un choque es de 85%. Creo que hay mucha evidencia que apunta a eso. Creo que el choque de la nave espacial de Aurora en 1897 es la prueba definitiva de la controversia de los ovnis. Porque en los recientes años los desacreditadores hubieran dicho que era un avión no identificado, un satélite, un vuelo comercial o militar, incluso una nave de prueba secreta del gobierno. Bueno, casi siempre pienso, ¿no sería grandioso tener un caso de ovnis bien documentado antes de que todo eso estuviera en el aire? Pues lo tenemos con el choque de Aurora, Texas de 1897. Estamos bastante seguros que hubo un choque en ese lugar. La evidencia física, las historias de personas que vivieron ese momento, todo se une y encaja. No es un error de identidad ni tampoco una historia inventada. Mi conclusión, en pocas palabras, es que en 1897 ocurrió algo que hasta la fecha no podemos explicar. Podemos eliminar muchas cosas. Sabemos que no fue un globo ni tampoco un avión. ¿Qué fue? No lo sé. ¿Un ovni? Obviamente. ¿De dónde vino el ovni? Ese es el gran misterio que francamente nunca podremos resolver. ¿Se conocerá en algún momento la verdad sobre el caso Aurora? No lo sé. Me gustaría pensar que hay un extraterrestre en la tumba, pero tal vez si bajamos no encontremos nada en la tumba. Esa es la leyenda.